llenas y llenos de su Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del miedo. Y usaremos un texto bíblico muy conocido, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, del 1 al 11. Y le pregunto a la iglesia, a aquellos que anotan, a aquellos que están estudiando en el discipulado y a aquellos que vamos a formar el segundo grupo de discipulado. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a algo más de lo que hasta ahora has hecho? Pero hay algo por dentro de ti, hay algo que interiormente te detiene. ¿O eso solamente me pasa a mí? ¿Has sentido el impulso en tu corazón para hacer más de lo que hasta ahora has hecho y de lo que hasta ahora estás haciendo? ¿Has escuchado alguna palabra en una prédica, en un mensaje, incluso en una formación académica, en tus lecturas bíblicas, que parece que van dirigidos especialmente a ti? ¿Has sentido alguna vez eso? ¿Puede levantar su manita a ver quién? ¿O solamente me pasa a mí? ¿Saben que es Dios hablándonos? ¿Sabes que es Dios hablándote? Pero no dices nada o no quieres aceptarlo a veces. Pides 3, 4, 5 confirmaciones. Porque si algo que se activa dentro de ti siempre va a tener una respuesta humana como contraprestación de lo que sentimos. Nuestra humanidad, tu humanidad te dice: es demasiado, no puedo, no ahora, mi trabajo, mi empresa, mi familia, mis estudios. ¿Saben que si algo, familia, se llama miedo? ¿Y sabe que debemos enfrentarlo? Porque si no lo enfrentamos, nos robará la bendición, nos robará la obediencia y hasta nos puede robar el propósito. Hay una frase que realmente cambió mi vida y cambió la vida de un hombre que se llama igual que yo, Simón Pedro. Y esa frase también puede cambiar tu vida. Y es cuando recibimos del Señor algo que dice Lucas capítulo 5 versículo 10. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y a veces leemos muy rápido, muy de corrido, y a veces nos han enseñado una sola versión de este significado tan hermoso, que es decirnos: te enseñaré a ser pescador de hombres. Y la historia bíblica dice que Pedro pescaba porque ese era su oficio. Era un empresario de la pesca, tenía barcas. Pedro pescaba como cualquier padre de familia para llevar el sustento a su casa,
Pedro también fue uno de esos niños no aceptados por la escuela del Sanedrín, la escuela de los rabinos, y seguro pensaría, ya fracasé una vez, no puedo fracasar una segunda vez, porque si no, ¿quién paga la renta? ¿Cómo hago con las deudas? ¿Cómo pago los navíos? ¿Cómo pago estas barcas que las saqué a crédito con un banco? ¿Cómo llevo comida a mi casa? No puedo darme el lujo de fracasar. Y el trasfondo de Pedro con Jesús se basa en un corazón en proceso de transformación. Desde que Pedro conoció a Jesús. Cuando leemos en Lucas 5, parece que Pedro conoce a Jesús ese mismo día donde le solicita: préstame tus barcas. Pero realmente no fue así. Ya Pedro y Jesús habían tenido un encuentro previo desde hace unos cuantos meses atrás, cuando ocurrió la pesca milagrosa. Cuando su hermano Andrés le presentó a Jesús. ¿Quién le presentó a Jesús a Pedro? ¿Quién? Andrés. Leamos en la palabra en Juan 1:35, 41. Dice así: el siguiente día, Juan el Bautista, yo voy a parafrasear, pero ahí está como está en la Biblia, estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo mira, Juan el Bautista, y declara esta palabra: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan el Bautista lo oyeron, dice la palabra que siguieron a Jesús. Jesús miró alrededor y vio que alguien le seguía. Jesús se detiene y le pregunta: ¿qué quieren? Había un interés importante, tanto Andrés como el segundo discípulo, que según los estudios dice que era Juan el Evangelista. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Jesús inmediatamente le dice: vengan conmigo y vean. Y dice la palabra que eran como las 4 de la tarde, y todos estos puntos son importantes. Y cuando lo acompañaron al lugar donde éste se hospedaba, donde Jesús se hospedaba, se quedaron con él toda la tarde, todo el resto del día. Estos 2 discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús, como dije antes, fueron Andrés, el hermano de Simón Pedro, y Juan el Evangelista. Y una vez vivida esta experiencia, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Dile que está al lado: no te duermas, que viene lo mejor. Dale un codazo santo ahí. Yo aprendí una versión de este mensaje muy práctico. Y a veces no nos dejamos guiar por esos detalles bíblicos que son tan importantes para entender el contexto, dónde y cómo ocurrieron estos hechos, para entender el mensaje que Dios nos quiere dar hoy.
Así que todos con Pedro, no se me descuide. Como vemos en esta historia bíblica, Andrés, el hermano de Simón Pedro, el pescador, había sido discípulo de Juan el Bautista, un hombre radical que predicaba en el desierto, un hombre que no tenía mucha popularidad, y hasta los mismos judíos creyentes o que estaban esperando al Mesías rechazaban a Juan el Bautista, porque muchos pensaban que estaba loco. Posiblemente Pedro también lo pensaba, y había tenido alguna discusión sobre el tema con su hermano Andrés, quien decidió seguir al loco y no pescar con su hermano. Un día, Pedro vio regresar a su hermano Andrés. Y vaya que lo vio regresar muy diferente, a tal punto que le dijo: hermano, hemos encontrado al Mesías. Y en este contexto, Andrés había regresado con un interés muy especial: que su hermano Pedro viera que la decisión que había tomado él de seguir a Juan el Bautista estaba dando sus frutos, que había valido la pena seguir al loco de Juan, quien le dijo a Andrés y a Juan el evangelista: he aquí el Cordero de Dios. Y eso está escrito en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 36. Note, amada iglesia, que usted tiene que saber dónde y cómo sucedieron estos eventos. Dígale que está al lado: tienes que saber, tienes que conocer. Lee la Biblia, no coma cuento. Discipúlate, inscríbete. Tienes que conocer los eventos históricos de Jesús para comprender el contexto de cómo sucedieron y por qué sucedieron. La ciudad donde hubo el encuentro de Andrés y Jesús fue en Betania. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Y Betania queda al otro lado del río Jordán, donde estaba predicando y bautizando, y lo dice claramente Juan capítulo 1 versículo 28. Cuando Juan dio testimonio, cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes del templo desde Jerusalén para confrontarlo. Si usted lee desde antes del 28, ve cómo Juan el Bautista era confrontado por los sacerdotes del templo. Y dice que al día siguiente sucedieron estas cosas. Amén. La Biblia dice que en ese mismo lugar Juan vio a Jesús. Juan el Bautista vio a Jesús cuando se le acercaba, y fue cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería, es decir, diciéndoselo a sus discípulos. Quiere decir que ya Juan el Bautista discipulaba a su gente, diciéndole que había alguien por encima de él. Y dice: cuando les dije que después de mí vendrá un hombre que es superior a mí. Habla Juan el Bautista, porque existe desde mucho antes que yo. Versículo 30. En ese lugar, Andrés, que era el discípulo de Juan el Bautista, oyó al mismo Juan, a su maestro, señalar a Jesús.
como es el Mesías esperado. Entonces siguió Andrés a Jesús junto a Juan el evangelista. Y fue ese primer encuentro que tuvieron entre él y Jesús. Y pasaron, como dije antes, el resto de la tarde compartiendo con él y se quedaron con él. Miren qué interesante. Luego de este encuentro, quiere decir al amanecer, ¿qué hizo Andrés? Fue a buscar a su hermano Simón para decirle que habían hallado al Mesías. Y esto quiere decir que Andrés estaba en un lugar distante donde estaba su hermano Simón Pedro. A mí me habían contado, o había entendido, que Andrés había tenido un encuentro con Jesús, caminó 2 cuadras, se consiguió con Pedro y le dijo: Pedro, ven acá, que me encontré el Mesías. Aunque no se mencione explícitamente en qué ciudad exacta estaba Pedro en ese momento, lo más probable es que se encontraba en Betsaida. ¿Dónde se encontraba Juan el Bautista predicando? En Betania. ¿Y dónde más o menos se encontraba Pedro pescando? Porque era su ciudad de origen. Allí vivía y tenía su asentamiento empresarial, ahí estaban sus naves. Y esto me lo confirma Juan 1:44, por favor, lo pueden leer en pantalla. Dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pedro estaba probablemente en Betsaida cuando Andrés conoció a Jesús cerca del Jordán. Y luego fue a buscar a su hermano para llevarlo a conocer a Jesús. Me sigue detenidamente, ¿no? Betsaida, la ciudad donde Andrés conoció a Jesús, estaba ubicada en la orilla noroeste del mar de Galilea. Escuchen bien. ¿Para dónde me lleva, pastor? Que conozca Biblia. Es lo que hoy sería el noreste de Israel. Y Betania quedaba al otro lado del Jordán. Está en el río Jordán, cerca de Jericó, en el sur. La distancia que hay entre esas dos ciudades son entre 120 y 140 kilómetros. Y en tiempos de Jesús se habría tomado llegar entre una ciudad y otra entre 3 y 5 días, dependiendo al ritmo que viajaban. Este momento histórico es narrado en Juan capítulo 1 versículo 35 al 41, cuando dice Andrés, siendo discípulo de Juan el Bautista, y cuando escuchó que Jesús era el Cordero de Dios. Por lo tanto, no había duda que Andrés había regresado de estar con Jesús en una experiencia directa, personal con el propio Mesías. Y esto motivó a compartirlo con su hermano. Juan 1:41, hemos hallado al Mesías. Pero él tuvo que recorrer entre 100 y 140 kilómetros, 120 y 140 kilómetros. Miren lo importante que era para Andrés. No sabemos cuáles eran las diferencias que tenían Andrés y Pedro en ese momento, porque Pedro era escéptico, no quería saber nada con Juan el Bautista, porque la mayoría le decían era un loco. Y como mi hermano, en vez de venir a trabajar conmigo, estaba siguiendo un loco. Pero la palabra dice que Juan llevó a conocer a Pedro a Jesús. Es decir, algo vio Pedro en el rostro de Juan, algo le convenció que dejó lo que estaba haciendo y fue a donde estaba Jesús.
120 o 140 kilómetros de regreso. Juan 1:42. En ese versículo, cuando Pedro se le presenta a Jesús, Jesús de inmediato le dice: tú eres Simón y tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Imaginen eso. Jesús lo mira por primera vez y ya lo llama por su nuevo nombre, por su destino, por su propósito. Pedro conoce a Jesús, pero no lo sigue aún. Aunque ya él sentía que Jesús le había soltado la palabra y sabía que era para él, pero había algo que le hacía pensar en todas las cosas que él estaba haciendo. Y así comencé el mensaje. ¿Cuántas veces Jesús, el Espíritu Santo, nos habla y aún lo seguimos pensando? El miedo, las dudas, las responsabilidades empresariales o las familiares todavía hablan más fuerte que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. Y eso es lo que se desprende de este mensaje. Pedro, el propio Jesús, el Mesías, le había hablado. Y él regresó 120 kilómetros, 140 kilómetros de regreso y siguió pescando. Si nos ponemos cada uno de nosotros con una analogía de lo que Pedro estaba haciendo, podemos decir: ya conocemos a Jesús. Ya lo conocimos. Ya nos habló, ya nos soltó la palabra, ya tengo el peso en mi corazón de lo que Él quiere hacer conmigo. Y ya nos mostró un poco de su poder. Pero no lo hemos seguido con nuestro corazón. Porque hay una agenda personal que cumplir. Y eso fue lo que le ocurrió a Pedro, a Simón, el aún Simón. Seguía en sus tareas de pesca, tenía a lo mejor un patrimonio comprometido, tenía que cumplir con las cuotas de deuda, con las exigencias del mercado. Querida iglesia, la pesca milagrosa es cuando Dios le rompe al ser humano las excusas. La pesca milagrosa es cuando el Espíritu Santo es usado para que romper los esquemas que nosotros tenemos, las agendas personales. Y ahora estamos en Lucas 5. Está predicando Jesús en la orilla del mar. Ya él había recorrido esa cantidad de kilómetros hasta donde estaba Simón Pedro pescando. Pedro acostumbraba a pescar en el mismo lugar, cerca de la orilla. Y cuando un pescador dice cerca de la orilla, no quiere decir que está a la vista. Hay unas cuantas distancias náuticas mar adentro. Y ese mismo lugar fue el lugar donde Andrés le dio la noticia de que había conseguido el Mesías. En ese mismo lugar se aparece Jesús con una multitud que lo aprisionaba, lo presiona, y Jesús le dice a Pedro: ve las 2 barcas vacías, préstame una de tus barcas. Se sube Jesús, que no es una casualidad que se suba justamente a las embarcaciones de Pedro. Y después de enseñar, dice la palabra,
Jesús le dice algo muy extraño para un pescador. Para un pescador del nivel de Pedro, de Simón, un empresario profesional de la pesca. Lleva la barca, le dice, hacia aguas más profundas, boga mar adentro y echen allí para pescar. Echa tus redes. En Lucas 5:4 está eso. Pedro responde con voz de cansancio y de frustración: Maestro, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Una analogía con lo de nosotros: he trabajado tanto y no tengo nada. Pero añade una frase clave para hacer lo que Pedro piensa de Jesús. Simón añade una palabra que es clave. Dice: pero porque tú lo dices, echaré las redes. Pedro ya sabía quién era Jesús. Lo había conocido unos cuantos meses atrás. Sabía la prédica o había escuchado el mensaje de Jesús. Quizás había visto algunos milagros. Pero lo que hizo Pedro es la obediencia. Aunque no entendía nada. Y eso necesitamos nosotros aprender. Necesitamos ser obedientes aunque no entendamos. Necesitamos ser obedientes aunque tengamos miedo. Necesitamos ser obedientes aunque mi propio conocimiento humano te diga no habrá resultado, porque ya lo hice toda la noche, lo he hecho todos estos meses, tengo 3 años haciendo lo mismo. Pero lo que no sabe en este momento Pedro es que estaba reuniendo las condiciones perfectas para la gran tormenta. Y esas condiciones son para ti y para mí en estos tiempos. El no entender, el no tener miedo y el no ir con mi propia experiencia. Yo diría amén a eso. Yo lo voy a repetir. Cuando tú caminas no entendiendo, sino obedeciendo. Cuando tú realmente crees en Jesús y no tienes miedo al fracaso porque Jesús camina contigo. Cuando realmente tu experiencia, o mucha o poca o media, no importa, sino lo que dice Jesús sobre ti. El resultado es asombroso. Recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompieron. Se rompían. Y llenaron 2 barcas. 2 barcas. Tanto que ellas se hundían. Versículos 6 y 7. Todo lo que se predica en este púlpito es bíblico. Hubo una pesca que desbordó la lógica humana y la experiencia de Pedro, y también la capacidad de su propia barca. La pregunta es: ¿qué capacidad tiene tu barca? ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar a tu propia experiencia y seguir a Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer a Jesús, aún en contra de que sabe que no hay nada? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? El asombro y el quebrantamiento. Ante ese milagro, Pedro no brinca de alegría. Pedro no brinca de felicidad. No celebra esa ganancia. No corre a vender los peces.
Esto me dice que Pedro ya venía pensando en Jesús. Quizás negándose lo que Jesús le había dicho en Betania. Cuando le habló a su corazón. Pero él aún seguía rechazando por las facturas que tenía que pagar, por el sustento de su empresa pesquera, por la agenda personal. Pedro se arrodilla, llora y se quebranta. Y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Versículo 8. Porque en ese instante Pedro vio que Jesús era el Mesías y comprobaba quién era. Pedro, el rechazado por los maestros, el que no le iba bien en la pesca, segundo fracaso, había encontrado a Jesús, pero tuvo quebrantamiento porque decía: ¿por qué no le creí desde el principio? Porque así somos los seres humanos. Así somos nosotros. Queremos depender de lo que sabemos, de lo que conocemos, de nuestras propias capacidades. Es cuando reconoce a Jesús y lo llama desde el temor al propósito. Y muchos de ustedes han sido llamados desde el temor, y aún su propósito sigue esperando allí. Seguimos esperando credenciales, títulos, respuesta de hombre, cuando nuestra respuesta está en Cristo Jesús. Dale un codazo que está al lado. Te están hablando a ti, dice. Dígale ahí. Y esta es la frase que debe resonar en tu cabeza, resonar en nuestro corazón. Versículo 10. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dile que está al lado: serás pescador de hombres. Dígaselo ahí con convicción: serás pescador de hombres. Eres la pescadora más bella que ha depositado, mira, que ha producido el Señor en esta tierra. ¿Y saben? Porque para eso fuimos llamados. Fuimos llamados para predicar el Evangelio. Y nos han enseñado en las escuelas griegas que eso es nada más para los pastores. ¿Qué dice Mateo 28? Ir por todo el mundo. Dice: enséñalos a obedecer. ¡Obedecer! ¿Por qué pone Jesús esa palabra? Porque lo había vivido con Pedro. Conocía o conoce el ser humano. Conoce que somos expertos en nuestras propias agendas. Y a veces no volteamos a ver la agenda de Jesús. Familia, perdone que me apasione, pero esto apasiona. Y así como tú te apasionas por las cosas del mundo, Dios va a cambiar tu perspectiva. Porque eso nada más no le pasó al hijo de Carmen, yo. Si me pasó a mí, le pasa a usted también. Y créame que no dejaría esto por nada del mundo. Cuando Pedro se cae de rodillas delante de Jesús y le dije: apártate de mí,
porque soy un pecador. Jesús no lo reprende. Jesús no lo avergüenza. Jesús lo llama. Dios no te quiere avergonzar, no te quiere reprender. No importa lo que usted haya hecho. Jesús sabe lo que Pedro está sintiendo. Jesús sabe lo que tú estás pasando. Jesús sabe que Pedro tenía temor a dejar su negocio. Estaba preocupado por su familia, por el sostenimiento de su familia. De pensar que ya no es suficiente para cumplir su labor de padre. ¿O eso le pasó a Pedro, el de Jesús? A Pedro, quien les predica solamente. Yo diría amén a eso. Por eso le da a Pedro Jesús una muestra de poder y le da un poder de provisión. Mira esa pesca. Pedro, mira, yo puedo suplir lo que tu agenda no puede suplir. Yo puedo suplir lo que tú no puedes suplir. Jesús le está diciendo a Pedro: no tengas miedo de soltar lo que tienes, no tengas miedo de soltar tu propia agenda. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Pedro, Juan, Luis, Carmen, Patricio, debes soltar lo que tienes. Yo soy suficiente para ti. Te haré pescador de hombres. Y yo, Jesús, Espíritu Santo, cuidaré de ti. Amada congregación, discípulos de Jesús, ¿qué miedo te controla hoy? ¿Qué miedo está deteniendo tu obediencia? ¿Qué temor te hace vivir limitado cuando Dios quiere que vivas por fe? Y vivir por fe significa que estés haciendo lo que Dios te manda hacer, pero nunca separado de Dios. No entienda mal, voy a vivir por fe, renuncio a todo, me divorcio, dejo los hijos, dejo todo, voy a vivir por fe. No. ¿Dios le quitó la barca a Pedro? Y este es el problema. El miedo. Si yo no lo hago, no lo hace nadie. Y eso nos hace confiar más en nuestra propia lógica que en Dios. En nuestra forma de hacer las cosas, de pensar, si no lo hago yo, no está bien. Dale un codazo que está al lado. Creo que están hablando de ti, dile ahí. Y por eso la Biblia dice: confía en el Señor. Vamos a leer Proverbios 13, 5, 6, por favor. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo agrego torcidas. Él arreglará mejor tu agenda. Él te dirá lo que tengas que hacer, cómo lo tienes que hacer, con quién te tienes que juntar, con quién no debes hacer alianzas. Dios no te pide que seas imprudente, no. Te pide que confíes en Él y luego decidas. Eso hizo Pedro.
llamando a Pedro a un compromiso. Y le dijo, sígame. El texto termina diciendo, entonces llevando las barcas a tierra, no dijo las vendió, no dijo las hundió, no dijo las regaló, lo dejaron todo y le siguieron. En el libro de Lucas capítulo 5 versículo 11 dice eso. No dice cuánto tiempo tardaron. Quizás Pedro se lo dejó a otro amigo para que siguiera produciendo. Quizás tengas que renunciar a la empresa, a la agenda, a lo que tú estás haciendo, para dedicarte a lo que Dios quiere que te dediques. Pero te seguirá bendiciendo. Y ese instrumento va a ser de bendición para ti. Qué frase tan poderosa, ¿verdad? Lo dejaron todo y le siguieron. No dice y le siguió Pedro. Y habló fue con Pedro. Dice lo siguieron varias personas. Así que Pedro era un líder. Y donde va el líder van los demás. Hoy Dios te está haciendo la misma invitación. Deja la barca. ¿Cuál es esa barca que tú tienes ahí? Suelta el miedo. Es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. La reina del arroz con pollo. El rey del pescado frito. Obedece el llamado. No te retrases tanto. Discipúlate. Y vamos terminando con esto, muchachos. Cuando digo terminando es porque ellos se comienzan a subir aquí. Jesús no hizo simplemente que Pedro pescara algo. Hizo que pescara tanto que no podía manejarlo solo. Esto es una manifestación directa de la autoridad de Dios sobre de toda su creación, sobre nosotros. Un lenguaje que un pescador como Pedro entendía. Esto es sobrenatural. Esto solo puede hacerlo alguien que ha sido enviado por Dios. En la Biblia, cuando Dios llama a alguien, primero le muestra quién es Él. Si Dios no te ha mostrado quién es Él, aún no te ha llamado. Le estoy diciendo a las personas que levantaron la mano al principio, dijeron, eso me pasa a mí o a ustedes también. Y el 95% levantó la mano. Dios está llamando al 95% de esta congregación. Pedro había trabajado toda la noche sin resultado. Era un pescador profesional. Era un empresario. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que en esas aguas no había un pez nadando. Pero ese día, cuando obedeció a Jesús, ocurrió lo imposible. El milagro le hizo reconocer que sus fuerzas, su experiencia, sus recursos no eran suficientes sin una dirección divina. Y eso nos lo está hablando a nosotros hoy día. Regáleme un aplauso. ¿Por qué tuvo que llenar 2 barcas y casi que las hunde? ¿Por qué? Yo siempre soy así, Pepito preguntón. Está bien, pues no te pregunto más, pues. Hay que aprovechar todo.
Jesús desbordó la barca de Pedro para que tuviera que pedir ayuda. Estaba enseñando, tiene que pedir ayuda, no sea autosuficiente. ¿Cuántos autosuficientes habemos aquí? ¿Cuántos autosuficientes están aquí? Gracias, Señor, porque creo que me has enviado al reino de los cielos. Estoy en el cielo. Jesús desbordó la barca de Pedro para que tuviera que pedir ayuda a sus hermanos, a sus compañeros, a Santiago, a Juan. Y juntos compartieron la bendición. Dios no te va a bendecir a ti sin bendecir a tu familia. Dios no te va a bendecir a ti sin que esa bendición no llegue, no alcance a otro. Porque si tú retienes la bendición que Dios te está dando a ti, no se seca. La palabra dice que lo que tú recibes, tú entregas, no retienes. No podrás ser pescador de hombres tú solo. Necesitas a otros. El reino de Dios no es para acumular, sino para compartir y multiplicar. Diga, yo comparto y multiplico. Diga, yo comparto y multiplico. Que se oiga eso en los cielos, amén. Y el milagro ocurrió en el mismo escenario donde Pedro había fallado. Tu milagro, tu barca, va a ocurrir en el mismo lugar donde tú estás planificando. Ahí va a ocurrir. Porque Pedro seguía siendo pescador, pero con otro propósito. Lucas 5:10 dice, ahora serás pescador de hombres. Y quiero cerrar con esto diciendo, el miedo no me controlará. Y lo puedes decir ahí, el miedo no me controlará. Y hoy quiero que lo declares con fe. El miedo no me controlará. Porque el llamado de Cristo es más fuerte. Su gracia es más grande. Su poder es suficiente. Y así como Pedro, yo también dejaré la barca y seguiré a Jesús. ¿Cuántos hermanos aún se siguen resistiendo? ¿Y cuántos hermanos aún se están equivocando? Dios te va a bendecir allí donde tú estás poniendo tu agenda. Él va a reescribir la agenda y va a poner allí arriba, primero estoy yo, Jesús. Invítalo a tu agenda y dile, ¿sabes qué, Jesús? No quiero hacer mi agenda, házmela tú. Y quizás en la agenda no estaba venir aquí hoy, pero Dios usó a alguien para venir, traerte acá y escuchar este mensaje. Y yo no sé, Dios pone en mi corazón decirles esto. Romanos 19 dice que si confesamos con nuestra boca que es el único y suficiente Salvador para nuestra vida, nosotros somos salvos. Dice eso. ¿Me puede poner Romanos 19 en la pantalla? Ay, uy, qué eficiente. Si declaramos, mira lo que dice ahí. Podemos leerlo juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Si declaras, dice eso. ¿Quién de los que están aquí han hecho esta oración? Así, abiertamente. Ahora pregunto, ¿quién no ha hecho esa oración? 2, 3. ¿Quisieran hacerla? ¿Sí? Ahí, levántate ahí donde tú estás. Vamos a hacerla. Ah, levántate. No
tengan miedo. Levántate, levántate. ¿Quién más? No picamos. Vamos a orar con ustedes. 4, 5, 6, 7. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Quién no ha hecho esta oración y la quiere hacer por primera vez? ¿Hay alguien más de los que ya están levantados? Ok. Voy a hacer un segundo llamado. Un segundito llamado. ¿Quiénes de los que están aquí quieren reconciliarse con Dios? Porque hicieron esta oración hace muchos años, pero siguieron con su propia agenda. ¿Quiénes de los que están aquí quieren volver a hacer esta oración y quieren reconciliarse con el Señor? Puede ponerse de pie. Puede ponerse de pie. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Yo quiero que todos los que están sentados impongan sus manos sin tocarlos en las personas que tengan más cerca. Y todos los que levantaron, están de pie. Yo quiero que pongan sus manos así como si quisieran recibir algo. Y lo van a recibir hoy. Vamos a orar. Cierren sus ojos, no se distraiga. Y solo repita esta oración conmigo. A ver. Amado Dios. Es más, dígale como si estuviese gritando auxilio y que viene un helicóptero a salvarlo y usted tiene que gritar fuertemente para que la escuchen. Repitan conmigo. Amado Dios, sé que soy un pecador. Lo reconozco y quiero cambiar. Dígalo fuerte. Quiero cambiar. Sé que enviaste a tu único hijo a morir en la cruz del Calvario para quitarnos el pecado eterno. También te llevaste en esa cruz todas las enfermedades y toda esa maldición. Escribe mi nombre en el libro de la vida, como está escrito en el libro de Apocalipsis. No tengo otro Dios más que tú. Eres mi único y suficiente Salvador. Interviene en mí. Activa el Espíritu Santo y actívalo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. De Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.